Seems so strange. Can't believe we behave just like Adam and Eve, just like liars and thieves. And I found it hard to find a day got left Muy bien, behind. seguimos psicologiando y habíamos hablado que íbamos a recordar un poquito un tema que ya habíamos hablado. Voy a hacerlo muy rápidamente, simplemente como para recordar, que era el tema de los duelos y de qué manera a veces este tema de poder salir de un duelo significa también a un punto elaborar la culpa. Le pido que me acompañen aquí al pizarrón, en donde de alguna manera hice un resumen, ¿sí?, de aquellos puntos que hacen al proceso de duelo, ¿sí? Recordarán ustedes que el proceso de duelo lo habíamos visto en 4 etapas. La primera se refiere a la negación. La negación como uno de los mecanismos de defensa, que en última instancia es lo primero que uno quiere justamente, necesita más que quiere, como para no engancharse en la angustia, es el hecho de como no reconocer lo que está pasando, es negar la realidad, es correrse del lugar en donde ese pensamiento me afectaría, y para evitar la angustia los mecanismos de defensa justamente me hacen eso, me corren del lugar donde yo acepto la realidad. La negación puede ser uno de los mecanismos de defensa. Superada la negación, la segunda parte es cuando me cae la ficha, que es justamente la parte de la depresión. En la depresión, ¿qué es lo que pasa? Bueno, obviamente, todo el dolor, todo ese vacío, toda esa falta que me genera el objeto o la sensación de pérdida, se apodera de mí dejándome justamente la presencia de la ausencia. Esa razón por la cual el dolor se asementa a lo que sería justamente un desgarro, una falta como si es algo que me arrancaran de mí. Esa depresión de por sí dura un tiempo, pero mientras que esta depresión se va elaborando, viene la bronca. La bronca lo podemos llamar la agresión, pero acá hay un tema. La bronca, ¿hacia dónde puede ir? Puede ir hacia dos lados. Puede ir hacia uno mismo o puede ir hacia afuera. Si la bronca viene hacia uno mismo, viene en forma de culpa, porque yo siento aquello que no hice, aquello que dejé de hacer, aquello que tendría que haber hecho. ¿Y a qué me lleva esto? A que la depresión no se vaya. O sea, a quedarme estancado en la falta de la presencia, a quedarme estancado en el punto donde yo no puedo avanzar. Obviamente, si yo puedo sacar hacia afuera y señalar algún punto en donde eso no es solamente mi bronca, sino que justamente es una sensación de responsabilidad y hacerme cargo de eso. Por eso yo decía que la palabra culpa es reincidente, en cambio la palabra responsabilidad es resiliente, porque uno puede salir de ese lugar. Ahí es donde uno puede llegar a aceptar la realidad. Y también es madurar, porque es aceptarse uno mismo en función a la responsabilidad que yo asumo, al hecho que yo digo, ocupé un lugar en esta historia, haciendo cosas buenas, cosas malas, lo que se pudo hacer se hizo, lo que no se pudo hacer ya no lo puedo hacer, pero acepto la realidad como para poder seguir adelante y así arrancar una nueva historia o volver a comenzar en función a la historia que yo dejé como trasladada hacia un lugar ajeno a mí. Por eso yo creo que la culpa paraliza, porque la culpa lo que hace es no permitirme a mí liberarme el punto de la depresión, ¿sí? Obviamente, desde el punto de vista de la terminología, aquí ampliamos la mirada y le pusimos a la culpa distintas connotaciones, con lo cual uno puede ampliar el punto. Pero la culpa que yo estoy apuntando, es tal vez un poco de la culpa que habíamos hablado antes, es esa culpa que me paraliza, ese punto donde yo me quedo estancado en decir, esta falta está, y me quedo mirando el espacio vacío y no corro de ese lugar, porque con la culpa encontré una respuesta a las preguntas que no puedo responder. Entonces, ¿cuál es la consigna? Buscar otras respuestas y no quedarme solo con la culpa, ¿sí? Volvemos al panel justamente como para poder seguir trabajando y seguimos justamente charlando este tema de lo que estamos hablando. Y vamos a dar la palabra a Daniel Casparian, que como siempre ha hecho su investigación vía internet, ¿sí? Hoy aprendiendo a trabajar la tableta. Igual quedaron algunos temitas que me gustaría conversar. Uno es el llorar, ¿no? Yo le comentaba al padre de Gabriel, si acaso lloramos por nosotros mismos, si acaso no es una autocompasión, me quedé sin algo, ¿no? Esa deuda, ese deudo, como decías vos. ¿Y Gabriel decía esto? Y yo reconozco las dos cosas, porque la vida no es 2 más 2, 4. Y bueno, y creo que también en mi llorar puedo llorar cosas mías, puedo llorar cosas también de que se pierden de afuera. Igual me parece un concepto muy sano llorar. Sí.
Y otro tema también que me interesó de Andrea, que dice el tema de la culpa, si las religiones comparten ese tema. Y bueno, cristianamente nosotros sabemos que Jesús recibió las heridas, ¿no, Padre? Recibió las heridas como en expiación del pecado de la humanidad, ¿no? Es así. Quizás cristianismo está más en el tema de la culpa, más que otras religiones. ¿O cómo lo ve usted, Padre? ¿Vos te referís a lo que sería la culpa primitiva? Claro. Sería la que Adán establece Adán como, digamos, un principio a tomó partir el de cual fruto. Jesús concilia al ser Claro. humano, ¿no? Me voy a poner yo ahora a Gabriel, ¿no? Pero digo, quiero aclarar el concepto más que nada. La sangre de Cristo lava las culpas de los hombres. Ajá. Ese es muere para darnos vida. Es decir, Pero es así, Gabriel, la cultura religiosa judeocristiana, ¿no? Adán y Eva nos dejaron con una culpa permanente. O sea, el pecado original nos dejó con una culpa permanente. No sé si la palabra es culpa permanente, no sé si es eso, pero sí que nosotros somos hijos de Adán y Eva, ¿no? Somos descendientes de una humanidad donde el pecado es parte casi de nuestra naturaleza, casi, ¿no? Por eso es una intrusión que tuvimos en la naturaleza, pero de la cual Jesús nos rescata, ¿no? Entonces nos lleva a recuperar aquello que había sido perdido por el pecado. Claro. Y la importancia del perdón aquí, ¿no? Sí. Porque Jesús lo que instaló justamente es que a partir del perdón y de la expiación uno puede justamente subsanar esa... Sí, la palabra expiar, ahora vamos a ver, según la Academia Española que dice, y una cosita también de lo que dijo Gabriela, en un momento dijo dolor y en otro dijo culpa. Yo creo que no siempre el dolor es culpa, a veces es dolor profundo que redime también, porque yo creo que el dolor muchas veces lleva a la sabiduría. Creo que desde el dolor a veces indagamos más sobre la vida, el sentido de la vida. Quizás de la pura jarana y alegría y fiesta no reflexionamos sobre el sentido, pero sí desde el dolor. Ahora, si ese dolor siempre es culpa, no lo creo. Creo que puede ser dolor intenso por una pérdida, como hablábamos hace un rato, y ese dolor nos puede llevar a una sabiduría más profunda, ¿no? Habrá que indagar cuál es la naturaleza del dolor en todo caso. Sí, es algo que casi llegan los filósofos. Bueno, expiar, la palabra quiere decir borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Y la Academia Española explica que también es dicho de un delincuente sufrir la pena impuesta por los tribunales. Después, en tercera acepción, padecer trabajos a causa de desaciertos o malos procederes. Y la cuarta, purificar algo profanado como un templo. ¿Los sacrificios eran una forma de pedir o una forma de paliar una culpa? ¿Cómo eran los sacrificios en la antigüedad? Cuando se establecían así como un rito, ¿no? Una expiación, ¿no? Esa expiación que Alguien tiene que pagar. alguien tiene que pagar. Y se depositaba ese precio en un otro, ¿no? Entonces, Andrea, Era la oveja. Y sí, a veces. Bueno, No, Jesús no, justamente no. fue para nosotros esa oveja que Fue paga- el que Pagó pagó las nuestras culpas. que pagó nuestra culpa. Bueno, pero muy ligado a los rituales, esto tiene que ver con la antigüedad y con el nacimiento de la agricultura, quizás por la benevolencia que se daba a partir de los ritos que se le hacían a los diferentes dioses. Si nos posicionamos en la antigüedad, tenemos que hablar un poco de esto, por supuesto, mucho más avanzado de lo que es a otras épocas. Pero me hizo acordar, padre, recién cuando mencionó al presidente de Chile, cuando dijo alguien tiene que pagar, hablando de la educación pública. Bueno, un tema para no sentirme tan mal, culpable. Barrilete. Bueno, hay unos pequeños ítems que mencionar quizás que valen la pena en un escrito que me dio acá el licenciado Gabriel Mazaro. La culpa tiene origen, tendría precisiones. Existe un sistema de valores en las personas, como bien mencionaba, y fuera del aire con Gabriela hablábamos un poquito. Existe un código moral personal que tiene que ver con el superyo y todo lo establecido, todo lo que traemos como mandato. Existe también el remordimiento, pero también existiría una regla de oro. ¿Y qué es? Según estos escritos, no hacerle al otro lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros mismos. Y después hay algo más para leer, si hay Muy tiempo bien. lo compartimos. Vamos a hacer una muy breve pausa, pues ya estamos terminando justamente nuestro programa. Vamos a ir a la última pausa y ya vamos a ir a responder las preguntas que nos quedaron pendientes. Vamos a ir a nuestro cuento que justamente nos sirve como reflexión final y ya vamos a ir justamente cerrando esto para quedarnos sin culpa en lo posible de no haber faltado con alguna pregunta que quedó ahí en el aire. Sí, hay una pregunta. De ser posible, justamente tal vez lo haremos.
Luego una muy breve pausa, ya estamos de vuelta. Seems so strange. Can't believe we behave just like Adam and Eve, just like liars and thieves. And I found it hard to find a day got left Muy bien, behind. seguimos psicologiando y habíamos hablado, recordarán ustedes que el proceso de duelo lo habíamos visto en 4 etapas. La primera se refiere a la negación. La negación como uno de los mecanismos de defensa, que en última instancia es lo primero que uno quiere justamente, necesita más que quiere, como para no engancharse en la angustia, es el hecho de como no reconocer lo que está pasando, es negar la realidad, es correrse del lugar en donde ese pensamiento me afectaría, y para evitar la angustia los mecanismos de defensa justamente me hacen eso, me corren del lugar donde yo acepto la realidad. La negación puede ser uno de los mecanismos de defensa. Superada la negación, la segunda parte es cuando me cae la ficha, que es justamente la parte de la depresión. En la depresión, ¿qué es lo que pasa? Bueno, obviamente, todo el dolor, todo ese vacío. Vamos a recordar un poquito un tema que ya habíamos hablado, voy a hacerlo muy rápidamente, simplemente como para recordar, que era el tema de los duelos y de qué manera a veces este tema de poder salir de un duelo significa también a un punto elaborar la culpa. Le pido que me acompañen aquí al pizarrón, en donde de alguna manera hice un resumen, ¿sí?, de aquellos puntos que hacen al proceso de duelo, ¿sí? Sí, o toda esa falta que me genera el objeto o la sensación de pérdida se apodera de mí, dejándome justamente la presencia de la ausencia. Esa razón por la cual el dolor se asementa a lo que sería justamente un desgarro, una falta como si es algo que me arrancaran de mí. Esa depresión de por sí dura un tiempo, pero mientras